Así que seguimos con el estudio de hoy y el estudio lo he titulado El mar de Galilea o el lago de Galilea. Recordándoles, el sábado pasado vimos palabra o mensaje. Estamos buscando las costumbres a las realidades. Y hay muchos que al segundo libro que tengamos no sabemos en realidad si en verdad es un mar o es un lago. Que muchos predicamos y Jesús estaba llamando a sus discípulos a orillas del mar. Tenemos que especificar cuál mar, el mar de Galilea o el mar Mediterráneo o el mar Antártico. Para eso voy a leer unos cuantos textos o un pasaje aquí en Juan capítulo 6. Voy a leer del verso 16 en adelante. Y dice así: Al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del lago y subiendo a una barca se dirigían al otro lado del lago, a Capernaum. Había ya oscurecido y Yeshua todavía no había venido donde ellos. Soplaba un fuerte viento y el lago comenzó a levantarse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, ven a Yeshua que caminaba sobre el lago y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero Yeshua les dijo: soy yo, no teman. Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago vio que allí no había más que una barca y que Yeshua no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberia cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Yeshua no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Capernaum en busca de Yeshua. Entonces, allí encontramos Tiberias en un lado y Capernaum en el otro. Y la Biblia Reina Valera habla del lago. La mayoría de versiones habla del mar y a veces no especifica que es el mar de Galilea, que no es el mar muerto o el mar de la sal, o que no es el mar Mediterráneo. Quería dar una especificación más o menos sobre este lago enorme que hay en Israel. Puede tener aproximadamente unos 165 kilómetros cuadrados, o sea que es grande. Tiene de largo en lo más largo, o sea, midiéndolo por lo más largo que hay, 21 kilómetros aproximado, y de ancho, en lo más ancho, tiene 12 kilómetros. Puede tener una profundidad, lo máximo de profundidad puede tener 43 metros, o sea que es un enorme lago. Por lo cual se nombra lago es porque todos los conjuntos de agua dulce no se nombran mares. Se nombra mar al conjunto de aguas saladas. Si usted busca un diccionario, ¿qué es mar? Conjunto de aguas saladas. Por eso en Israel también hay uno que es el mar de la sal o el mar negro. Entonces encontramos que el mar de la sal es condenado mar porque es un conjunto de aguas saladas, aunque no es grande. Es más grande el lago de Galilea o el mar de Galilea. Es considerado un mar porque es enorme. Para tener más de 20 kilómetros es una distancia bastante larga. O sea que por eso es considerado como un mar, pero en la realidad es un lago porque es agua dulce. Y encontramos que Jesús salió cerca de Tiberia y iba para Capernaum. O sea que casi que iba de sur a norte, iba cruzando el lago, pues al otro lado del lago. Y si usted mira a orillas de ese lago, está la mayoría de la predicación de nuestro Señor Jesús. La mayoría de los discípulos vivían a orillas de ese lago. Ese lago era una fuente en agua, peces y comercio de una ciudad a otra. Iban cruzando el lago. Ese lago tampoco estaba lejos de, bueno, pues de Galilea, de Nazaret, de cantidad de ciudades le quedaban cerca al lago.
Entonces es importante nosotros cuando damos un mensaje, dar un mensaje claro y conciso que a veces hasta nosotros estamos confundidos y hablamos del mar y Jesús cuando iba en la barca por orilla del mar y el mar enfurecido. Vamos a ver aquí qué texto tenemos aquí del mar enfurecido. En la que leímos estaba el mar enfurecido. Vamos a leer aquí algo en Marcos capítulo 3. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Entonces esto es Reina Valera cuando dice mar. Mas Jesús se retiró al mar. Debería tener la predicación mar de Galilea o lago de Galilea. O sea, para nosotros que andamos anunciando un mensaje, debemos de darle un mensaje claro y conciso a los oyentes. Cuando hablamos de mar, tenemos que acercarnos a las ciudades que estaban cerca del mar, como Jope, Cesarea, Dor, eh, el Monte Carmelo. Son cosas que están cerca del mar Mediterráneo. Si por ejemplo miramos que Jonás sí fue al mar a huir, pero cuando el pez lo vomitó, no lo vomitó a orillas no lo vomitó a orillas de Nínive o en el mar de Nínive, porque Nínive no tiene mar. Pero hay veces también predicamos sin tener un conocimiento claro o no nos gusta escudriñar o mirar las escrituras o pedir a Dios que nos revele cuál es la verdad. Porque si miramos en la historia de Jonás, hay muchos que hablan que a Jonás lo botó el pez todo. Eso le ponen ahí cantidad de cosas que la gente sienta, como dice, para atraer la gente con su mensaje, que en realidad a mí no me llegan a traer con mensajes porque yo apenas mientras esté predicando no le digo nada porque me da vergüenza con el público hacerlo quedar mal, pero apenas termine de predicar le digo, y hermano, ¿de dónde sacó eso? Para usted predicar eso, que Jonás lo botó el pez en las playas de Nínive, si Nínive está a orillas del río Tigre. No es un mar, es un río. Y si a Jonás lo botó el pez, creo que donde mismo se lo comió. Lo botó al mismo puerto que él cogió porque dice que y Nínive era una ciudad de 40 días de camino y de Jope a Nínive, eso en ese tiempo era lo que se estaba 40 días de camino. O 4 días de camino. 4 por 8, mirando 8 horas, sí, eran unos 35, 36 kilómetros y 4 días de camino. Dice, Nínive era una ciudad de 4 días de camino. O sea que Job demoró 4 días caminando en la ciudad. Dijo, no, donde lo dejó el pez hasta donde fue. O sea que estamos predicando descabelladamente y debemos de sentar en la realidad. Si voy a anunciar el mensaje de Jesús, sé que la mayoría de sus caminatas, la mayoría de sus discípulos vivieron al borde del mar de Galilea o del lago de Galilea, que es una parte de los lagos más grandes de Israel. Y encontramos que si cuando se endureció el mar y estaban todos en la barca, era el mar de Galilea. Jesús mandó a sacar una barca a la orilla para predicarles a la orilla del mar, el mar de Galilea. No hay predicaciones escritas o que tenemos historia que Jesús haya predicado a orillas del mar Mediterráneo. Jesús no predicó en Jope. Jesús no predicó cerca en Cesarea. No se encuentran sus historias, ni se encuentra al Monte Carmelo, muy poco. Y si usted encuentra así para los lados de Samaria, lo único que encuentra la historia cuando pasó por ahí que tenía que pasar y encontró a la mujer de Samaria. Pero no encontramos que se diga predicaciones en el mar Mediterráneo o orillas del mar Mediterráneo, sino la mayoría de sus predicaciones están en el mar de Galilea o el lago de Galilea. Cuando vamos a anunciar un mensaje debemos de estar concisos o claramente dónde estamos ubicados. El predicador debe estar muy bien ubicado en 4 fases importantes en su prédica. ¿Cuándo lo dijeron? ¿A quién se lo dijeron? ¿Dónde lo dijeron? ¿Y por qué lo dijeron?
Entonces tengo que decir, ¿dónde está el lugar donde estoy predicando? ¿Quién estuvo en ese lugar? Y a quién se lo dijeron en ese lugar. O sea, para yo saber eso, tengo que tener una base. No puedo decir que vaya a un instituto bíblico a aprender incredulidad, porque está aprendiendo más mentiras que verdad. Tiene que escudriñar las escrituras, escudriñar libros, escrituras, historia, o otros que he escuchado predicar directo por el Espíritu de Dios que predican correctamente la verdad, aunque no la saben. Yo lo digo realmente, yo he predicado cosas que después es que las conozco. Las he predicado y a veces pienso y digo, no sé, porque Dios sabrá para qué lo haría o con qué intención lo haría. Y después me doy de cuenta que estoy predicando la realidad. Me he salido de las costumbres por el Espíritu. Y hay muchos que se han salido de las costumbres por el Espíritu, pero cuando van a comparar una prédica espiritual con el libro que tienen, echan todo atrás. Estoy dando un mensaje que solamente Jesús es Dios y que en el nombre de Jesús hay poder, y voy a comparar con un libro que me dice Cristo, Jesucristo, ¿qué hago yo? Y ya como siempre se los he repetido, muchos lo tienen por santo al libro y es la santa palabra de Dios lo que diga y punto. Y hay muchos que ni sabemos de quién es el libro ni para qué sacaron el libro. Hay muchos que se insultan cuando le digo que es un libro del Imperio Romano. Ese pastor está ido a la mente. Yo desde que nací tengo esa Biblia, con esa me convertí, con esa recibí el Espíritu Santo, con esa. Y entonces usted no necesita a Jesús, usted lo que necesita es esa Biblia. Porque si con esa Biblia del Espíritu Santo y con esa la que da todo, usted necesita la Biblia, usted no necesita a Jesús. ¿Por qué? Porque estoy desmeritando la obra de Jesús y poniéndosela a un libro. Yo me convertí porque Jesús me llamó y abrió mi espíritu para que entrara su mensaje de salvación. Yo recibí el Espíritu Santo porque le soy fiel y cumplí su mensaje, no por tener un libro. Porque ¿cuántos tienen el libro, leen el libro y dónde tienen el Espíritu Santo? O sea que estamos a veces haciendo cosas incorrectas y poniéndole poder a quien no lo tiene. Jesús, ¿qué le dijo a los judíos y a todos los que escucharon? Dijo, escudriñen las escrituras, no dijo escudriñen la palabra de Dios o mi palabra, las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. O sea que entre todas esas escrituras hay testimonio de Jesús, que es lo importante que tiene el libro, como los testimonios en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros llegamos a leer los testimonios oculares de gente que vio, andó con Jesús, como Pedro, Juan, cantidades de ellos, encontramos que son testigos oculares y un testigo da un testimonio o testifica sobre alguien. Pero nos han puesto a predicar que el evangelio y así estamos. Así lo dice la santa palabra de Dios, ¿no? Este es un libro romano, una Biblia o una biblioteca romana, que tomaron el mensaje o los escritos del pueblo de Israel o los escritos del pueblo de Dios para manipularlos y hacer un libro para ellos y así perturbar el mensaje de Dios. Es difícil, como se dice, volver atrás y coger el camino correcto, pero es hora de que lo vayamos haciendo. Es hora de que nos paremos en el camino, hagamos una parada, preguntemos a un anciano lleno del Espíritu de Dios cuál es el camino verdadero y cuando nos lo diga, sigamos por él. Y la mayoría sabemos quién dijo la realidad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aunque muchos citan el texto, no están ni con la verdad, ni con el camino, ni con la vida. Porque lo que menos predican es a Jesús. Y si no predicamos a Jesús ni su mensaje de salvación, no hay camino, ni salvación, ni vida eterna. No es el texto, es la realidad del texto. Yo no puedo predicar a mí, aquí llegar y decirle, mire, la misión está en tal parte, le pongo en el país donde estoy, está en guerra, tal país está. A mí no me mandaron a anunciar nada de eso en absoluto. Y no, vaya, léase las escrituras que hay, cuál de los apóstoles, los discípulos o dónde se pusieron a tirar noticias políticas de cuanto hay, eso no les importa. Ellos estaban ocupados llevando un mensaje de salvación. Estaban ocupados llevando el mensaje del reino de Dios. Estaban ocupados llenando a un pueblo de un nombre que es sobre todo nombre. Pero ahorita, Dios mío,
La gente sabe más cuál es el primer misionero que fue o dónde están regados por todas partes, cuántos son, que saber la historia de Jesús. Si se le pregunta dónde vivía Jesús, no lo saben. Si se pregunta dónde vivía la familia de José y de María, tampoco saben. ¿Por qué? Porque se han dado a enseñar lo que a ellos les interesa. No le han dado por enseñar la historia de Jesús. No les han dado a conocer la enseñanza clara, cómo es este mensaje de salvación. Siempre que voy a predicar tengo que saber que Jesús o Yeshua nació en Israel. Que los profetas predicaron en Israel la mayoría. Y las otras partes que predicaron era porque allá estaba el pueblo de Dios. Dios iba siguiendo a su pueblo, un pueblo rebelde, y le iba mandando el profeta. Ve, anuncia, ve, dímele, ve, jálamele la orejita ya para que vayan entendiendo. Pero no vaya a escuchar usted a alguien predicador que diga que el profeta Julano tuvo en Estados Unidos o que el rey del norte es Estados Unidos, porque no están en los escritos bíblicos esos países. Los países del rey del norte y el rey del sur están en el antiguo continente. Están donde se predicó. Y tiene que mirar los puntos que le digo. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y a quién se lo dijo? ¿Quién lo dijo? Si lo dijo Elías. ¿Dónde lo dijo? Lo dijo en Israel. ¿A quién se lo dijo? Al rey de Israel. ¿Y por qué se lo dijo? Por estar torcido, por estar fuera del mandamiento de Dios y siguiendo mandamientos de hombres. Cuando yo tenga eso junto, ya yo voy a predicar de Elías. Yo sé qué es lo que hizo Elías. Que Elías no hizo lo que se le metió en la cabeza, como algunos dicen, venga, le profetizo, venga, le digo lo que yo. Eso es profetas de sí mismos o habladores de sí mismos. Profeta es el que habla en nombre de otro. Y Elías vino a dar un mensaje de Yeshua, o sea que es profeta de Yeshua. Todo el que lleva un mensaje de Yeshua es profeta de Yeshua. Y el que lleva un mensaje de una iglesia, de una corporación o de una, es profeta de esa corporación o mensajero de esa corporación, de esa, digo, le dicen iglesia, pero también se le puede nombrar iglesia porque según las escrituras, el diablo tiene iglesia, las mujeres tienen iglesia, los hombres tienen iglesias y Jesús tiene su iglesia, la que anuncia su nombre, la que le obedece a él, la que él sella con su espíritu y los adoradores que le sirven. Iglesia es un grupo de personas que adoran a alguien, que le pertenecen a alguien. Por eso encuentran Apocalipsis, ustedes son iglesia de Satanás o sinagoga de Satanás o un grupo de Satanás. ¿Por qué? Porque entre comillas hablan de Dios, pero están haciendo sus propios deseos. O sea que no es que Dios esté hablando cosas idas de la mente como algunos piensan y dicen todas las iglesias le pertenecen a Dios. No, son cuentos. Lo de Dios es una cosa y lo del mundo es otra. Las iglesias que le pertenecen a Dios lo anuncian a Él, lo predican a Él y nunca se hacen nada propio. Nunca van a decir esa es mi iglesia o nuestra iglesia. No, es la iglesia de nuestro Señor Jesús. Somos la iglesia de nuestro Señor Jesús. Y si a alguien llamamos a que sea iglesia de nuestro Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Entonces la importancia de hoy es mirar puntos de predicación de Jesús en el mar de Galilea o en el lago de Galilea. Todas sus predicaciones, la mayoría de las enfurecidas del mar de Galilea, la mayoría de las veces que estuvo en las barcas o casi todas, es en el mar de Galilea. Cuando dice que cruzó el mar de un lado a otro es el mar de Galilea. Porque para cruzar el mar de un lugar a otro tendría que, en una barquita en ese tiempo, no días, sino meses. O sea que tenemos también que darle sentido a nuestro mensaje o a el mensaje que le damos. Y cuando alguien llegue y me diga también le traigo vamos a pasar al que trae la palabra de Dios, o sea, o el mensaje de Dios. Puede traer un mensaje acerca de Dios. O le voy a enseñar algo acerca del reino de los cielos. Pero para traer la palabra de Dios, yo no soy Dios. Y si traigo un mensaje de Dios es porque Él me lo ha dado, no porque yo me lo inventé.
Y si traigo un mensaje para dar a conocer a Dios es porque yo lo tengo o por poder del Espíritu Santo me ha dado la oportunidad de tener un mensaje para darle a un pueblo, para darle a conocer a nuestro Salvador, para conocer su plan de salvación, cantidades de cosas. Pero a veces, como las palabras suenan bonitas, esas son las que agarramos. Y viene Julano de Tal con la poderosa palabra de Dios y trae un mensaje que ni a Dios nombra. Trae un mensaje que nunca ha dicho Dios que lo predique. O sea que le está mintiendo a un pueblo. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, voy a dejar hasta acá. No se les olvide. Puntos importantes. El lugar, el tiempo, a quién y por qué. Lugar, tiempo, quién, a quién y por qué le dijeron eso a alguien. Es importante para no ir nosotros a cometer locuras y andar colocando el pasado en el presente. Ni tampoco el presente pasarlo para el pasado. Bendito el nombre de Jesús. Así que voy a dejar hasta acá y gracias a nuestro Señor por permitir estar aquí llevando otro mensaje más de conocimiento. Así que la paz de Jesús sea con todos ustedes. Amén.